Bueno, aquí estamos de nuevo, perseverando contra todo sabotaje. Y bueno, ahí seguramente están oyendo a mi vecino, eh, un husky que le da por aullar. Eh, no vayan a pensar que es un demonio por ahí ni nada por el estilo. Bien, vamos de nuevo. Les pido disculpas, pero bueno, aquí la señal se baja sin previo aviso pero bueno, pareciera ser como que alguien no quiere que yo dé este tema. Y contra todo, contra toda malicia de las tinieblas y contra inclusive los efectos especiales que tenemos ahí de fondo, seguimos adelante con el tema. Bien, va de nuevo, va de nuevo. Ok, bendiciones a todos, Shabbat Shalom, todos los que se están conectando en este momento. Les Les doy un abrazo a la distancia. Y bueno, para los que no se han conectado o no se habían conectado antes, pues les saludo y repito brevemente la introducción que di. Hoy voy a hablar acerca del falso profeta. No voy a abarcar mucho acerca de esto, solo voy a tocar varios puntos, eh, varios puntitos, voy a tocar unos cuantos, un tema de tiempo. Estamos, y me voy a basar, como siempre lo hago, en una exhortación que el Eterno Dios le hace al pueblo de Israel en el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, que es parte de la parashá de esta semana, que se llama Re'é, que significa observar. El verso 1 dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliera la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda eh, y con toda vuestra alma. Ok, aquí el punto para mí medular en este pasaje tiene que ver con que la influencia del falso profeta, o quien se llama falso profeta, provoca la apostasía, es decir, desviarse de lo que el Eterno estableció. Y en este caso concreto se habla de la idolatría, vamos en pos de dioses ajenos. Y esto tiene pues diferentes, ¿qué podríamos decir? Eh, Implicaciones o connotaciones. Entonces, entonces pienso que es un tema importantísimo porque hoy en día tenemos la influencia de ¿qué podríamos decir? De este sistema, y cuando digo sistema, estoy hablando de que la estrategia o parte de la estrategia del enemigo es desviar. La estrategia del enemigo es desviar lo que Dios ha establecido. Es decir, apartar a su pueblo del camino recto. Siempre esa ha sido su estrategia, desviar, distorsionar la verdad. Y cuando hablamos entonces del falso profeta, es alguien que está dentro, está dentro, está dentro del pueblo, forma parte de la dinámica del pueblo, pero sus profecías, sus vaticinios o sus enseñanzas tienen como objetivo alejar al pueblo del Dios eterno, alejarlo de lo que es el camino recto. Entonces, aquí es en este pasaje
Es muy claro, porque aun cuando haga señales, aun cuando haga prodigios, podría ser un falso profeta. Aun cuando lo que diga se cumpla, podría ser un falso profeta. Y le voy a dar las características de por qué. Entonces, es un falso profeta, aun cuando haga señales, aun cuando haga prodigios. Ok. Número uno. El falso profeta es uno que se levanta en contra de la Torá. Es decir, uno que habla en contra de la Torá. Y usted dirá, pero ¿cómo un profeta puede hablar en contra de la Torá? Le voy a dar una de las características. A través del tiempo, a través del tiempo, el eterno Dios, el eterno Dios ha señalado la importancia de guardar la Torá, la importancia de caminar alineados a la Torá. A través del tiempo, la exhortación de los profetas verdaderos es estar alineados a la Torá. En el caso de Elías, es volver a Dios y a su palabra, a su Torá. Entonces, una de las enseñanzas del sistema del falso profeta y de los falsos profetas es en contra de la Torá. Y uno de los argumentos que han surgido, y obviamente con el paso del tiempo y las generaciones, otros lo han repetido, lo creyeron, lo incorporaron, los improntó y ahora lo dicen y lo repiten. Una de esas enseñanzas es que la Torá del Eterno está abolida. Y argumentos alrededor de eso hay muchos, pero sin fundamento ni contenido bíblico. Muchos dicen, entonces, repitiendo lo que en algún momento un emisario del sistema babilónico dijo, que Yeshua abolió la Torá, que ya no hay que guardar la Torá. Entonces se relaciona la Torá con ley y, como he dicho en muchas ocasiones, la doctrina del dispensacionalismo en uno de sus aspectos ha enseñado que la ley, la dispensación de la ley, ya pasó, que estamos en la dispensación de la gracia. Y entonces, en la gracia, pareciera ser que nos dan a entender, en la gracia no hay ley. Y la gracia tiene que ver con la venida de Yeshua y obviamente con el Nuevo Testamento. Y cuando nosotros revisamos el Nuevo Testamento, es claro, y para ser más exacto, para ser mucho más exacto, el pacto renovado, es claro cuando el apóstol Pablo enseña sobre la Torá, enseña sobre guardarla, el apóstol Pedro enseña sobre guardar la Torá con toda claridad. En ningún momento Yeshua abolió la Torá y todo lo contrario, él dijo, yo he venido a cumplirla. Yo he venido a cumplirla. No ha abolido, él no abolió la Torá, sino él dijo, yo he venido a cumplirla. Es más, Yeshua vino a darle la correcta interpretación de la Torá. Si nosotros leemos bien el contexto
Si nosotros nos ubicamos bien en ese contexto histórico y bíblico, vamos a tener un panorama muy interesante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Yeshua crece en un contexto donde se vive, se cree y se practica la Torah. Número dos, Yeshua tiene un padre que, aunque no fue su padre biológico, sino su padre de crianza, José, tiene un padre que es un erudito en la Torah. Y permítame botarle un mito. José no era carpintero, así como Yeshua no fue carpintero. No fue carpintero. Eso es todo un invento. ¿Por qué? Para sacarnos, y es parte de lo que le estoy diciendo, la influencia de los falsos profetas que un día dijeron que Yeshua era carpintero. O sea, carpintero en aquel tiempo, en aquel contexto, ¿y de dónde madera? No tiene sentido. José era un erudito de la palabra y Yeshua lo era también. Y en la tradición de la casa de Judá, del judaísmo, podemos deducir cosas muy interesantes, como por ejemplo, muchos se dedicaban al estudio de la Torá y pasaban 6, 7, 8 horas al día estudiando la Torá. Entonces, para ser un erudito de la palabra, para ser una persona con conocimientos profundos de la Torá, y en el caso específico de Yeshua, para venir a dar una interpretación correcta de la Torá, y que un hombre como Nicodemo, el segundo del Sanedrín, viniera a consultarlo, es porque Yeshua tenía conocimientos profundos de la Torá, y de hecho, todo lo que él habla está basado en la Torá. Todo lo que él enseña está fundamentado en la Torá. Entonces, ¿de quién aprendió Yeshua? Si en la tradición del pueblo es claro que la función del padre de enseñar Torah es clave, es fundamental. Entonces, ¿cómo un hombre como Yeshua, como hombre, puede tener tal conocimiento? Y sí, la intervención del Padre Eterno está bien, yo eso lo entiendo, pero como hombre también tenía un proceso de aprendizaje. Un padre que le enseñó Torah es clave. Y también una escuela, por decirlo de esa manera, es importante para aprender Torah. Y de eso tenemos pistas muy, muy claras. No es mi tema específico, pero sí se lo menciono. Entonces, es interesante que este movimiento de los falsos profetas han bombardeado al pueblo de Dios diciéndole que la Torá está abolida, que la Torá ya no está vigente, que Yeshua la abolió, que Yeshua la abolió. Pero esto va mucho más allá, va mucho más allá, porque lamentablemente se ha hablado de Yeshua, se ha predicado sobre lo que Yeshua enseñó, pero no se conoce el compensamiento de Yeshua, ni el contexto en el que Yeshua estuvo. Y se ha desconocido también el contexto, como parte del contexto, el movimiento de Babilonia. Y no estoy hablando de la ciudad, estoy hablando del sistema antagónico al pueblo de Dios. Antagónico al pueblo de Dios, el sistema antagónico al pueblo de Dios. Los detractores de la visión del reino y de la verdad pura, que han tratado de distorsionar esta realidad, esta verdad. Entonces, Yeshua no solo conocía la Torá,
sino que enseñó a los discípulos a guardar la Torá y les enseñó a enseñar eso mismo. Y eso fue lo que sus discípulos enseñaron, los que hoy conocemos como los apóstoles. Y muchos hoy hablan de que no hay apóstoles y que los verdaderos apóstoles fueron los apóstoles del Mesías, porque lo vieron, porque estuvieron con él, y bueno, incluyen al apóstol Pablo ahí. Ok, pero entonces, ¿qué enseñaron los apóstoles cuando no existía el Nuevo Testamento? ¿Qué enseñaron? Enseñaron Torá, enseñaron la Torá. Pero hay un punto importantísimo aquí, que no se entiende la transición de la Torá. Y se ubica la Torá a partir de Moisés. Y se habla, en mi opinión, y con mucho respeto lo digo, de la Torá de Moisés. Perdón, Moisés no tuvo Torá. Moisés fue el instrumento para traer la Torá. Pero lo que el Señor entregó en el Sinaí no aparece por primera vez ahí. Es decir, la Torá ya estaba desde antes y fue enseñada desde antes. Y lo voy a reiterar, y cuantas veces tenga que decirlo, lo voy a decir, porque hay que derribar mitos, hay que derribar argumentos de error, hay que quebrantar las enseñanzas que circulan de los falsos profetas. Y ya le voy a hablar de la cuna de esto, de dónde nace esto. Hay que romper la idea de que la Torá empieza en el Sinaí. Y es equivocado, porque ¿qué aprendió Adán y Eva? Torá, el eterno Dios les enseñó Torá. ¿Qué enseñó Set, el tercer hijo de Adán y Eva? Torá. ¿Qué recibió Noé como enseñanza? Torá. ¿Por qué Dios escoge a Noé? Porque Noé amaba al Dios eterno y guardaba la Torá. Y él no se contaminó genéticamente como las personas del contexto de su generación con la influencia de los nefilim. Por eso Dios lo escogió a él, su esposa y a sus hijos y sus nueras. Entonces, ¿qué aprendió? A ver, ¿qué recibió Abraham? Enseñanza de Torah. ¿Quién le enseñó? Shem o Sem, el hijo de Noé, le enseñó Torah. ¿Qué enseñó Abraham? Torah. Por eso se circuncidó, por eso dio los diezmos y se los dio a Melquisedec. Por eso enseñó Pesaj, etcétera. Cuando venimos al Sinaí, Dios le da forma a un pueblo y establece aspectos de esa Torá para legislar la vida en sociedad de ese pueblo. Pero hay una transición del Sinaí a Yeshua. Recordemos que Jeremías dice, yo escribiré, Jeremías 33, 31 al 33. Si he aquí que vienen días en que renovaré mi pacto con la casa de Judá y con la casa de Efraín y pondré mis preceptos, mis ordenanzas, mis mandamientos en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Entonces hay una transición del Sinaí al corazón y a la mente del creyente a través y por medio de Yeshua. ¿Cuál es mi punto aquí? Que la Torá siempre ha estado. Entonces, ¿cómo hablan de abolir la Torá si la Torá siempre ha estado? Y si nos vamos a la esencia de esto, varios pasajes hablan de que Yeshua es la Torá de vida. Él es el verbo, Él es la palabra, Él es la sustancia. Entonces, ¿cómo se va a abolir la Torá? Y peor aún, los que dicen que Yeshua la abolió, ¿cómo se va a abolir él mismo? Porque el cumplimiento de la palabra es Él y está en Él y es por medio de Él. El pensamiento que divulga entonces
que han divulgado, perdón, los falsos profetas, es ese. Y hoy en día es uno de los argumentos que se usa y muchos lo usan. Y muchos lo usan sin conocer su trasfondo, para variar, sin estudiarlo, sin conocer a profundidad esto. Ivonne García Coy dice, qué engaño, no hay derecho. Y espérese que esto se pone mejor. Solo estoy calentando. Parte de esta doctrina, falsa doctrina, que los pusieron a andar los falsos profetas también, es que Yeshua no es el Mesías de Israel. Que Yeshua no es el Mesías de Israel. Que entonces, como la Torá está abolida, también Israel como pueblo está desechado. Sígame la línea. Que Israel como pueblo está desechado. Esto también viene del dispensacionalismo. El dispensacionalismo plantea que ya Israel fue desechado y que ahora Israel, el Israel de hoy, es la iglesia, el Israel espiritual. Que hay promesas para Israel y hay promesas para la iglesia por separado y que son dos cosas totalmente diferentes, por amor de Dios. ¿De dónde sacaron esto? Bueno, de los falsos profetas, de aquellos falsos profetas que se levantaron en el siglo segundo, en el siglo tercero, de aquellos falsos profetas que tiempo después, bajo ese fundamento, de todo lo que giró alrededor del concilio de Nicea en el 326, y luego divulgado muchas de estas cosas por los padres, mal llamados padres de la iglesia, y hombres como Nelson Darby, que han promovido el dispensacionalismo, de ahí nace esto. Entonces, como la Torá fue abolida, como ya Israel, como pueblo, está desechado por Dios, cosa que en ningún lado dice eso en la escritura, todo lo contrario, habla de la restauración de Israel, entonces Yeshua no es el Mesías de Israel. Yeshua no es el Mesías de Israel. Oh, entonces Yeshua es el Mesías de la iglesia. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un tema muy interesante. Porque ¿dónde inicia esta ruptura? ¿Dónde inicia esta división que termina por alejar completamente a Yeshua y a aquellos primeros creyentes del contexto hebreo y judío? Judío en un sentido, ya voy a explicar por qué. Todo el trabajo de los hijos de Edom, porque entendamos lo siguiente. Esaú es el padre de Edom, dice la escritura. Es el padre de los edomitas. Y de los edomitas viene Roma. De Edom viene Roma. Es decir, Edom está fundada bajo el rencor, bajo el resentimiento, bajo el odio de Esaú. Y el Eterno dijo,
aborrecía a Jacob, aborrecía a Esaú y amé a Jacob. Entonces, la simiente de la serpiente, el veneno de la serpiente entró en Esaú. Él tuvo una enseñanza distorsionada y cambió su perspectiva. A ver, de él entonces vienen los edomitas, pero ese espíritu, esa esencia pasa y de ahí se forma Roma. Entienda esto. Entonces, Roma se levanta, el sistema romano se levanta como una antítesis de lo que es el reino y de lo que es la verdadera comunidad de creyentes en Yeshua. Unos con entendimiento y otros bajo un acuerdo tácito se alinean con el pensamiento de Babel, con el pensamiento leviatánico, y empiezan a generar el error. Y en el siglo segundo se empieza a gestar todo un trabajo en contra del judío. Y en el siglo tercero, por la decadencia del imperio romano en su aspecto bélico, de conquista, un hombre llamado Constantino establece toda una estrategia que ya ustedes conocen o deberían de conocer. Con Constantino se culmina todo un proceso dentro del cual se levantó el antisemitismo, o algunos le llaman el antijudaísmo. Es la aversión a todo lo que suena a hebreo, es la aversión, es el rencor en contra de un linaje que el enemigo ha querido borrar a través de la historia en muchas ocasiones y no ha podido ni podrá. Entonces, en el concilio de Nicea se cambia el Shabbat por el domingo y se le prohíbe a la gente celebrar las festividades. Constantino hace una mezcla y ahí nace la Pascua, que tiene un trasfondo totalmente pagano, la Pascua como tal. Se hace un sintetismo, se hace toda una mezcla, se distorsiona la verdad, pero al final lo que se hace es alimentar la estrategia de distorsionar la verdad de Dios. Entonces, los falsos profetas establecieron una nueva religión, usando a Yeshua como el líder de esa religión, pero lo desligaron de su contexto original. Le cambiaron su nombre. Por favor, los nombres no se traducen a otro idioma. Yo soy Carlos en la China y problema del chino. Va a tener que pronunciar mi nombre, Carlos. Los rusos van a tener que pronunciar mi nombre, Carlos, porque yo soy Carlos. Entonces, quitaron el nombre Yeshua y pusieron Jesucristo. Y está bien, no voy a entrar en el tema semántico del nombre. Mi punto es la estrategia que detrás de todo esto está. Entonces lo sacan de ese contexto y lo hacen el líder de una nueva religión. Entonces, ahora Yeshua es el líder del cristianismo romano, desligado de su contexto judío, de su contexto hebreo sobre todo. Desligado de la Torá porque la abolió. Desligado de Israel porque ya Dios desechó a Israel. Y ligado ahora con la iglesia, que resulta ser, la crearon los edomitas. Y una serie de distorsiones que los mal llamados padres de la iglesia fueron transmitiendo de generación en generación, incluyendo el odio, la aversión o la resistencia a todo lo que suena a judío o a hebreo. Dentro de ese contexto nace el concepto de judaizar, que muchos lo usan sin saber y conocer, ni papa decimos en mi tierra,
del contexto de esa palabra, lo que implica, lo que significa. Una de sus implicaciones es justamente agregar a la Torá algo que no estableció Dios. Es decir, adulterar la Torá, agregándole lo que nunca dijo. Entonces, el trabajo de un falso profeta justamente radica en eso, distorsionar la verdad. Cuando yo leo en la escritura, el cuarto mandamiento es el Shabbat. Yeshua lo guardó la primera comunidad de creyentes en Yeshua, Pablo, Pedro, etc. Y en el concilio de Nicea se cambia por domingo. Entonces, ¿eso cómo se llama? Eso se llama herejía. El tema, óigame bien, el tema tiene que ver con lo que el Eterno legisló, con lo que el Eterno estableció. Entonces, cuando hoy alguien dice que el día es el domingo, está siguiendo la enseñanza de los falsos profetas. Separaron a Yeshua de sus raíces. Y obviamente, el cristianismo romano se levanta separado de esas raíces, pero con una aversión total y rotunda por un tema de origen y por un tema de sustancia, además de un tema de quién creó eso, espiritualmente hablando, los edomitas. Entonces, todo lo que surge de ahí, incluyendo a Martín Lutero, y todo lo que vino después de Martín Lutero, está permeado por esta esencia. Entonces, cuando hablan de judaizar, simplemente lo que hacen es relacionar judaizar con cosas y aspectos y prácticas que ellos ven en el judaísmo o han visto en el judaísmo. Dicho sea de paso, la religión de la casa de Judá. Y todo lo que huela judío o hebreo los hace crujir los dientes. Pero alaban a Yeshua, aunque le llamen Jesucristo. Pero él es judío. Creció en un contexto judío. Habló hebreo y habló arameo. Y de hecho, cuando se le presenta a Saulo, le habla en hebreo, no le habló en griego. Yeshua nunca habló en griego. Y los debates van y los debates vienen. Yeshua no habló en griego. Los discípulos no hablaron en griego. Y hay pruebas claras de que muchas de las copias de los manuscritos originales han sido en hebreo y los manuscritos originales fueron en hebreo. Ok. Es interesante que Yeshua cumplió la Torá completamente. La vivió y la enseñó. Entonces, si él la iba a abolir, perdón, ¿por qué le enseñó? ¿Por qué se basó en eso? ¿Por qué se le enseñó a sus discípulos? Si él la iba a abolir, no tiene sentido entonces. El otro aspecto de un falso profeta, y lo mencioné ahorita, es que es uno que distorsiona la verdad y genera toda forma de apostasía.
trae una Torá adulterada. Y es uno de los señalamientos, como mencioné, de judaizar. Es decir, busca alejar de la verdad. Pero ¿cómo aleja de la verdad? Sincretizando, es decir, estableciendo mezcla. Entonces, el falso profeta trae mezcla, sincretiza, mezcla. Un ejemplo en la escritura, Jezabel. ¿Qué es lo que hace Jezabel cuando se casa con Acab? Y lo que hace es, no elimina el culto al Dios verdadero, sino empieza a mezclar, a sincretizar, empieza a introducir sus profetas, que son falsos profetas. Empieza a contaminar a los profetas porque dice que los llamaba a su mesa y los invitaba de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo, y los fue envolviendo. Es decir, les enseñó, les trajo una distorsión de la verdad y mezcló. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que el pueblo de Dios perdió la identidad. Entonces, la mezcla, el sincretismo, lesionan la identidad de pueblo sobre todo. Entonces, cuando se lesiona la identidad, yo pierdo la pista de dónde vengo. Se afecta mi origen, se cuestiona el origen. Y allí es donde se le da credibilidad a las doctrinas que nacieron en el siglo segundo y en el siglo tercero, y que a lo largo del tiempo se han reafirmado por falsos profetas infiltrados dentro del pueblo de Dios, y otros que creyendo esa verdad, creyendo eso como una verdad, lo han divulgado. Espero estarme explicando bien. ¿Cuál es una de las crisis que tiene hoy el pueblo de Dios? Llamémosla iglesia, para entendernos. Identidad. Entonces, si a mí me dicen que yo nací del sincretismo creado por Constantino, producto sobre todo del trabajo del siglo segundo, el siglo tercero y el siglo cuarto, donde se distorsionan las traducciones, la escritura, yo digo, perdón, pero yo no nací ahí. El cristianismo romano fue una mala nodriza. Ahí se distorsionó la verdad. El problema es de identidad entonces. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Cuando nos conectamos con Yeshua, no el carpintero, sino Yeshua, el erudito de la Torá, el rabí, el maestro de maestros. Cuando nos conectamos con él, derribando todas esas barreras y argumentos que se nos han levantado, de que Israel fue desechado y todo lo que le he mencionado, y nos ubicamos en las enseñanzas de Yeshua y lo que Pablo enseñó, entendemos entonces que somos dos casas, la de Judá, de donde viene el judaísmo, pero también la casa de Efraín. Y si yo acepto el hecho de que Yeshua no es el Mesías de Israel, esto está lesionando profundamente las profecías que tienen que ver con las dos casas y la unión de las dos casas, y Romanos 11, hablando del olivo natural, donde claramente el apóstol Pablo habla de la restauración de Israel, y cuando se refiere a Israel, habla de estas dos casas, y que a través de Efraín vendrían los gentiles. La estrategia entonces del sistema del falso profeta es alejarnos de esa esencia. Pero repito, cuando el Eterno empieza a traer revelación y a despertar
o a despertarnos a nuestra identidad, para buscar nuestro origen, nos encontramos con que con Yeshua y a través de él nos conectamos con todo ese legado que viene no solo desde Abraham, que viene desde Set, donde se establece la línea semita, en contraposición a lo que viene desde Caín, que es la simiente de la serpiente. De donde entonces nace Edom, de donde nace Roma, de donde nace todo el sistema religioso como tal, donde nacen una serie de denominaciones que justamente por estos infiltrados fueron creadas esas denominaciones, esas divisiones, etcétera, etcétera. Y hoy lo que el eterno Dios está haciendo es alineándonos, dándonos entendimiento de que nos distorsionaron la historia, nos dieron la versión equivocada, nos dieron la versión que a unos les convenía. A ver, avanzo, creo que el punto está claro. Entonces, el otro aspecto que mencioné, y lo repito, es que el profeta trae mezcla. ¿Qué mezcla tenemos hoy? Por ejemplo, la teología de la prosperidad. Es parte de esto. La teología de la prosperidad es parte de esa mezcla. Para mencionar algo más, salirme un poco del aspecto histórico. El falso profeta se acomoda al sistema del mundo. Entonces, la teología de la prosperidad está envolviendo a muchos y llevándola en la corriente del materialismo, de la avaricia, de la codicia. Y está muy metida dentro del pueblo de Dios. Entonces, aquí hay un punto interesante. Dentro de la teología de la prosperidad, se enfatizan los resultados. Mire lo que tengo, mire lo que hice, mire lo que logré. Pero la verdad es un tema de sustancia. No es un tema ¿cómo se llama? De resultados. Es un tema de sustancia. ¿Cuál es la sustancia que se maneja? ¿Qué es lo que se tiene? El falso profeta trae una mezcla de los principios de Babilonia con principios bíblicos o del reino. La influencia de los falsos profetas establecieron o le dieron importancia a las fiestas paganas como algo que debería de celebrar el pueblo de Dios. Y obviamente crearon una serie de anticuerpos, producto de todo ese bagaje que ya mencioné, en contra de las fiestas bíblicas, en contra de las fiestas de Dios, fiestas que el eterno Dios estableció para su pueblo como una guía, pero también como una forma de mostrarnos todos los conceptos, toda la instrucción en relación al plan de redención, pero también es el reloj profético de Dios, o son el reloj profético de Dios, para hablarnos de todos los acontecimientos que tienen que ver con lo que el eterno Dios estableció para el final de los tiempos. Los falsos profetas están trayendo estrategias seculares, mezcla, estrategias de Babilonia para meterla dentro del pueblo de Dios. Y también ideologías de la nueva era. Hay muchas cosas que se están predicando desde los púlpitos y no estamos viendo o no se está viendo que esto está siendo infiltrado. El otro aspecto de los falsos profetas es que quitan el énfasis en Yeshua. Es decir, Yeshua como el centro de todo, y es muy sutil. Mencionar a Yeshua o cantarle a Yeshua no es suficiente si él no está en el centro,
si Él no es el eje de todo? Y hoy entonces, repito, hay muchas estrategias metidas dentro de la iglesia que dan resultados sin Yeshua. Obviamente el resultado no es el correcto. Pero algo que yo quiero mencionar es el sobreénfasis que hoy se está trayendo en el Espíritu Santo. Y yo creo que el Espíritu Santo sí nos guía a toda verdad, trae la revelación, pero es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. En hebreo es el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, es Dios mismo. Pero muchos están trayendo un sobreénfasis en el trabajo del Espíritu Santo de Dios y están relegando con mucha sutileza, o está siendo relegado con mucha sutileza, Yeshua. Está saliendo del centro, está saliendo del foco y se está enfatizando el Espíritu Santo de Dios. Y el riesgo que aquí se corre es que entonces va a llegar un momento, y está llegando ese momento en algunos casos y en algunos grupos, donde un espíritu de error se ha introducido, generando y creando manifestaciones, porque el gran énfasis entonces es el culto, es el servicio y la reunión poderosa y la reunión importantísima y la reunión tal y el mover de Dios y la gloria que baja, y entonces que el uno cae, que el otro dice, que el otro... El énfasis no es instrucción, el énfasis no es formación, el énfasis no es carácter, el énfasis no son procesos, sino simplemente sucesos, acontecimientos, acumular reuniones gloriosas. Y aun cuando, por supuesto, hay muchas donde se manifiesta el Espíritu de Dios, pero en esta donde hay un sobreénfasis, repito, recalco, ya dejó de ser el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque se quitó el centro de todo, Yeshua. Y la otra característica es que también entonces se perdió se empezó a enseñar que no es tan importante profundizar en la palabra. Entonces sutilmente se quitó ese importantísimo énfasis en conocer la palabra, en la instrucción de la palabra. Y todo fue llevado a las manifestaciones. Dentro de eso está el mover hoy de sobrenaturalidad. Tenemos que analizarlo con lupa, y una lupa bien grande, porque sobrenaturalidad sin Yeshua es engaño. Sobrenaturalidad sin el rigor que estableció Yeshua de su Torá, de su palabra, es engaño. Sobrenaturalidad sin tener la Torá como el centro y a Yeshua como el centro de aquello es exponerse a una dimensión de error. Y eso genera apostasía. Y hay falsos profetas que lo están generando. Y repito, siguiendo la línea que ya le mencioné. Una vida de éxito con fórmulas, pero sin madero. Alcanzar éxito, tener mucho, tener aquello, alcanzar aquí prosperidad por acá, miles y miles de personas viniendo, pero sin madero. Poder y manifestaciones, sin formación en la Torá de vida. Enseñanzas que muy sutilmente se han metido, como por ejemplo que nos vamos a vivir al cielo. Miren, le dejo bien claro para que después no me critiquen sin base. Oiga bien lo que yo le voy a decir, póngale mucha atención. No hay un pasaje que sostenga que nosotros vamos a vivir al cielo, que cuando se dé el arrebatamiento nos vamos a ir a vivir al cielo. No existe. Esa es una doctrina escapista, por un lado, pero por otro lado, tiene otro origen, porque si usted y yo revisamos bien las intenciones de Nimrod con la Torre de Babel, su intención, o la intención más bien del padre de Nimrod, que fue Luzbel, y de los Nefilim, los ángeles caídos, era ascender
ascender nuevamente al lugar de donde cayeron. Subiré, Isaías 14, dijo Satanás, subiré. Su intención es ascender para recuperar el lugar que tenían. La estrategia es accesar al gran portal para luego entonces ascender a los cielos. Esa es su estrategia. Y no tengo tiempo para explicarla, pero está ahí. Entonces, la perspectiva de que nos vamos para el cielo no es bíblica, sino es de la escuela nimroíta. Es de la escuela de la simiente de la serpiente que quieren recuperar, según sus aspiraciones, obviamente, un brote esquizofrénico terrible, volver a tomar el lugar, a llegar al lugar de donde estuviera. Luzbel volverse a colocar en el lugar donde estuvo. Sí, yo creo que en sus pretensiones todavía cree que puede derrocar a Dios. La Biblia es clara cuando habla de las bodas del Cordero. No menciona cielo en algún lugar, en alguna dimensión. Las bodas del Cordero se van a celebrar, pero claramente la Escritura establece, y voy a mencionar solo Isaías 14, porque hay muchos pasajes más, que hablan de que nosotros heredaremos la tierra, que gobernaremos sobre la tierra, etcétera. Pero Yeshua pondrá los pies sobre el monte de los olivos y gobernará por 1000 años. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Es decir, el reino se establecerá aquí en la tierra de forma visible. Yeshua gobernará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, a ver, si Juan en la isla de Patmos ve la nueva Jerusalén descendiendo, figura del reino para establecerse en la tierra, ¿por qué se enseña de que vamos para arriba, de que tenemos que ir al cielo a vivir en el cielo? Vamos, rompa con ese paradigma, reviente esa impronta, porque sí, vamos a ser levantados para celebrar las bodas del Cordero, pero luego descenderemos para gobernar con Yeshua por 1000 años. Esa es una doctrina que infiltraron los falsos profetas tomando el pensamiento de los hijos de la serpiente. El linaje de la serpiente, los nimroitas, los nefilim, que pretenden ascender para alcanzar lo que perdieron. Si el reino desciende, ¿qué van a ir a hacer arriba? Un buen amigo diría, esa es una doctrina pentacola. No, vamos a gobernar aquí. Por otro lado, otros enseñan de que ya no hay levantamiento, de que ya pasó el milenio y que vamos a estar aquí. Igualmente doctrina de error. Y como último punto, en los días finales, la influencia de los falsos profetas sobre el pueblo de Dios llevarán a los que no tienen fundamento, a los que no tienen base, a alinearse con el sistema sincretista, es decir, a sincretizar. Falsos profetas empezarán a hablar a favor de Babel, de los pensamientos babilónicos, de la ideología que nace de Babilonia. Muchos falsos profetas van a inducir, a aceptar los postulados del nuevo orden mundial. Por ejemplo, la religión universal, que eso ya está tomando lugar. A aceptarlo como parte del plan de Dios. Ya algunos y pastores reconocidos dijeron que el Papa era el profeta de este tiempo, el Papa Francisco, con mucho respeto para el señor Papa, pero por favor, nada que ver. O sea, pero también van a instigar estos falsos profetas en contra de Israel, pero el Israel de Dios, el Israel verdadero, del que habla Pablo en Efesios 2, conformado por la casa de Judá, la casa de Efraín y aquellos gentiles, ramas desgajadas del olivo silvestre. Sí,
La apostasía ha estado siempre, pero se va a acrecentar en estos días. Y oiremos muchos falsos profetas hablar del no regreso de Yeshua. Algunos dicen que ya Yeshua vino y que fue en Hechos, en Hechos el día de Pentecostés, su segunda venida. Algunos dicen que del todo no vendrá y vamos a empezar a oír más y más de estas cosas. Entonces, la reflexión a la que esto nos debe llevar es a que debemos afirmarnos en lo que creemos, entendiendo el proceso por el cual el eterno Dios nos está trayendo, entendiendo hacia dónde el eterno Dios nos está llevando, a encontrar nuestra identidad, a quebrar todas esas doctrinas de engaño que los falsos profetas han infiltrado y están infiltrando, afirmarnos bien en nuestra identidad en Yeshua y como pueblo de Israel, en la Torá, porque sigue vigente. Entender el mover profético de Dios para ubicarnos en los tiempos. Conocer a profundidad la proyección profética que tienen las festividades bíblicas. Conocerlas a profundidad. Identificar el falso profeta por estas características que le mencioné y otras más, pero también darle credibilidad al verdadero mover profético y a los profetas verdaderos. No dejarnos llevar por las señales que hagan, sino por la esencia que portan, su énfasis en la Torá, en la instrucción y en Yeshua. Vienen tiempos peligrosos, sí, porque vendrá la apostasía antes de que se manifieste el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo. Habrá apostasía de una manera mucho más fuerte, porque apostasía siempre ha habido. Los falsos profetas siempre han buscado que haya apostasía. Entonces, estar apercibidos es clave para el remanente, sobre todo en esta transición, en este cambio de ciclo, porque el nuevo ciclo en el que entramos nos va a permitir entonces experimentar una mayor gloria, pero afirmarnos mucho más en la verdad, porque falsos profetas, falsos maestros se levantarán como parte de este sistema que yo le llamo el sistema del falso profeta. Cortar con esas ligaduras del siglo segundo, del siglo tercero y del siglo cuarto, y todo lo que ahí se gestó es vital para poder enfilarnos hacia el diseño correcto de lo que Dios estableció. Bendiciones para todos, Shabbat Shalom, y nos vemos el próximo viernes.